Aquí en Revista Tele 15 tenemos con nosotros al doctor Rafael Polanco, quien es experto en temas de combustible, pero además fue presidente de Anadegas, actualmente funge como asesor de esa importante entidad que involucra al sector de los combustibles en la República Dominicana. Buenos días, calendario. Le damos la bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Anadega? Anadega está precisamente en informar a la población sobre qué pasa con los precios de los combustibles. Ustedes navegan entre subsidios. Navegan entre subsidios, ¿verdad? No, nosotros le llamamos el mal llamado subsidio porque no hay ningún subsidio realmente. ¿Cómo que no? Pero, por ejemplo, esta semana, que el viernes pasado, se anunciaron un subsidio de 139 millones, ¿no fueron? Sí, mire lo que pasa. Nosotros el jueves hicimos una rueda de prensa en la cual dijimos a la población que la gasolina premium iba a bajar 24 pesos y que la gasolina regular iba a bajar 16 pesos y que el diésel estaba dando a aumentar, pero que dependía de la decisión del ministerio. Entonces, en base a lo que estableció el ministerio, que había un aumento de que había compensado, o más bien subsidiado, que nosotros le llamamos el mal subsidio, porque usted mismo es que lo paga, por los impuestos que paga cada día. O sea, cada usuario que va a una estación lo paga por adelantado. Sí, porque usted sigue pagando el impuesto. Ejemplo, en el caso de la gasolina premium, usted paga 97 pesos, en la regular 87 pesos, en el diésel regular 49,99 y en el diésel óptimo 57 pesos. Usted paga de impuestos cada vez que compra un galón de combustible. Entonces, el Estado, sí, yo puedo decir, bueno, sí, compensó con 139 millones, pero la gasolina bajó. Entonces... o sea, en el mercado internacional. Claro, en el mercado local, en las compras. En las compras. Entonces, cuando nosotros calculamos los cálculos con nuestros técnicos, en el caso de la gasolina premium, debió bajar y por lo tanto hubo un ahorro de 180 millones más, que diga de 180 millones. Y en el caso del gasoil hubo una de 160 millones, o sea que hubo un beneficio para el Estado, aparte de los impuestos de 19 millones, lo que nosotros calculamos, no que el Estado compensó 139 millones. Ok, o sea, y este juego entonces, ¿cómo es que se da todo esto? ¿Por qué? Porque el Estado me está diciendo a mí semana tras semana que para evitarme a mí como usuario un aumento en el precio del carburante que yo consuma, entonces inyecta unos recursos. Okay, mire, en el 2022 es el mismo recurso del impuesto que cobra, no es que inyecta un recurso extra de otro lugar. Okay. Entonces en el 22 hubo realmente una compensación significativa, creo que andaba por los 35 mil millones. Ahora en el 2023 esa compensación es tanto así que en la reforma del presupuesto, que era de 20 mil millones, fue bajada a 15 mil millones para compensar el tema de los combustibles. Hoy en día anda por los 9 mil millones, pero es el mismo precio del combustible. Fíjese que en el 2019 las recaudaciones fiscales que correspondían en ese momento a un 8 o un 9% de los ingresos a través de la DGI, andaba precisamente 62 mil millones. En la actualidad, en el año 2012, los ingresos fiscales fueron de 86 mil millones, y en este año va a cerrar con unos 88 mil millones aproximadamente. O sea que lo que han estado aumentando. Entonces, ese tema de esa formulita como que no se coincide con los números estadísticos que da la misma DGI. O sea, ustedes como Anadega, como sector, no están sacando con una fórmula distinta a la fórmula que utiliza, por ejemplo, Ito Bisonó en el Ministerio de Industria y Comercio. No es la misma fórmula. No, mire, déjeme decirle, el tema de la formulita, dentro del precio de paridad de importación existe 7 variables. Y una de las cosas que se estableció en las notas de prensa de Anadega, y explicó a los medios, es que debe transparentarse el precio de paridad de importación de los combustibles en la República Dominicana, ya que la variación en el precio de paridad de importación que tiene que ver con el precio del combustible en el país donde se compra, que es el precio FOB. Después tiene que ver con el seguro marítimo, que se saca anualmente, principalmente en los meses de octubre y noviembre. Okay. Tiene que ver con el seguro marítimo, tiene que ver con el flete, tiene que ver con el costo de administración de la ley, que es el GAL, tiene que ver con otro gasto bancario y tiene que ver con la tasa del dólar. Todas esas son las variables que tienen que ver con el precio de paridad de importación. Si aumenta el precio de paridad de importación, aumenta el impuesto del ad valorem. Que, mire, los combustibles, nosotros siempre hemos dicho que los combustibles han sido utilizados a través de todos los gobiernos como un gran botín. Fíjese, porque los impuestos, si vemos desde la creación de la ley 112, unos 23 años de esta ley,
en el caso del diésel, ha aumentado un 900% los impuestos. Cuando, si chequeamos el índice de precio consumidor desde la creación de la ley, desde marzo del 2021 hasta la fecha, ha sido un 410%, o sea que se ha duplicado un poco más de lo que serían los impuestos que debería ser por indexación establecida en la ley 112. O sea, cada vez que se quiere dinero, en el 2005 hacen una reforma fiscal, le establecen un 13%, aparte de la ley 112. En el 2006 le establecen otra reforma fiscal y lo suben al 16%. Y entonces ustedes, por ejemplo, como sector, como Anadegas, que son un sector pujante, que tienen una representatividad a nivel nacional, a nivel de lo que es el sector de los combustibles, ¿qué ustedes les sugieren por el tema de la ley? Fijar un precio, un tope al tema de los impuestos, ¿cómo hacer para que esto se traduzca en beneficio de la población? Y que ustedes no pierdan tampoco como sector y que el gobierno no pierda como sector. Mira, ¿qué hacer entonces? Mira, en el 2012 se estableció una comisión mixta, lo cual, cuando usted no quiere que se dé algo, usted crea una comisión. Es una técnica de Balaguer. Entonces se hizo una comisión mixta, que fue la oferta del ministerio en aquel momento, para que Anadega, adjunto al Ministerio de Industria y Comercio y otros sectores, pudieran visualizar cada semana cuál es la tendencia de los precios de los combustibles. Nosotros hemos tenido nuestra área de cálculo en Anadega, pero no junto con el Ministerio, y le damos seguimiento. ¿Por qué Anadega interviene ahora? Porque sí, los precios de los combustibles estaban altos, pero a nivel de Centroamérica están bajando, a nivel de Europa están bajando, en América están bajando. Y yo digo Centroamérica y América porque es la que hace más bien las relaciones comerciales. Y en Estados Unidos. O sea, es la referencia. Es la referencia, no vamos a tomar de referencia Europa ni Asia. Exacto. Entonces han estado bajando los precios de los combustibles a nivel internacional ya. Y en las últimas 3 semanas, cuando nosotros visualizamos, los técnicos comienzan a bajar y dicen, bueno, pero está bajando los precios, ¿y qué pasa? Que el Estado no, pues vamos a hacer una rueda de prensa y vamos a decir cuáles son los precios. Entonces Anadega estableció que todos los jueves vamos a decir cuáles son los precios que deben de ser en República Dominicana, porque había una comisión mixta que nunca se llegó a cumplir. Al igual que el tema de los márgenes de las estaciones de servicio. O sea, yo le decía fuera de cámara que una resolución deroga otra resolución, una ley deroga otra ley, un decreto deroga a otro decreto. Entonces, si nosotros vemos con el caso de los detallistas, que en el 2008 se logró un margen porcentual de un 10% bruto, en términos del precio de adquisición de los detallistas, pero en el 2014 se logra un 10.75 que nunca se cumplió las primeras 8 semanas nada más, y ya en el 2020, en la dirección del ministro Ito Bisonó, cambió la política en la cual dice, mira, el margen no porcentual, sino de manera absoluta. Entonces la derogó con una resolución, un derecho que ya habíamos logrado desde el año 2008. Y así es todo, lamentablemente, en nuestro país, y más en el Ministerio de Industria y Comercio, o sea, lo que son derogaciones, modificaciones, violaciones y no cumplimiento de resoluciones y de leyes. Bien, Polanco, ¿y cómo estamos a nivel de consumo de combustible como país? No sé si manejan el dato de qué estamos consumiendo, ha aumentado el consumo, ha bajado. Lo digo esto porque todos los años los bancos hacen ferias ofertando lo que serían facilidades para comprar vehículos. Sí. Hay un aumento en compra de vehículos, pero también el que hace un edificio, ya una de las facilidades que le incluye es colocarle un generador energético. El que tiene un negocio, para tener garantías, tiene un generador energético. O sea, hay más equipos para consumo. Sí. Entonces, ¿ha aumentado el consumo? ¿Ha bajado? Sí. ¿Cómo está esa parte? Las estadísticas hasta septiembre dice que ha aumentado un 3.5% el consumo de combustible. Este año piensa cerrar a 1.700 millones aproximadamente. El año pasado fueron 1.600 millones y el año antepasado unos 1.500 millones de galones de todos los combustibles, desde la gasolina, los fuel oil, el GLP, el gas natural, en todo. Y eso es lamentable, que en nuestro país apostamos la ineficiencia, buscamos soluciones individuales. Fíjense que salen estos días diciendo que la mitad de los dominicanos están montados, ya sea motor o como usted quiera. Entonces estamos buscando soluciones individuales, no soluciones colectivas. Si usted quiere seguridad, pues entonces pone un vigilante. Si usted quiere agua, pues ponga un tinaco y ponga una cisterna. Entonces si usted quiere ir transportado a nivel público, pues entonces compra un carro, compra un motor. Entonces estamos buscando soluciones individuales, no colectivas. Eso se llama ineficiencia. Entonces hemos servido agraciados
debido a que la gente, por las bellezas naturales, por la forma de nosotros, el turista ha crecido enormemente, y quizás uno de los países que más ha crecido, y eso es, hay que aplaudirlo también, la labor que ha hecho el ministro de Turismo y el país en ese sentido, pero tenemos que saber capitalizar esos recursos que nos ingresan para ser más eficientes a nivel de que cuando apliquemos la política, ya sea en términos generales, sean más bien colectivas, no individuales. Mire, este fin de semana yo estuve viendo unos videos en las redes sociales de unas pruebas que se hacen al octanaje del combustible. Y dentro de esos videos vi uno que fue a diferentes estaciones de combustible a hacer pruebas, gasolina premium, gasolina regular, el nivel de octanaje nunca daba. ¿Es cierto eso? Mire, ¿Qué es lo que pasa con el nivel de octanaje en la República Dominicana? Déjeme explicar, a raíz de eso, el ministerio contrató una compañía extranjera. Yo he dicho que parece ser que nosotros le damos más importancia a lo de allá y menos a lo de aquí, y siempre tenemos que buscar el complejo de Guacanagarí. Eso mismo dije yo. Eso es como el estudio Chanoy para el tema de los márgenes, que eso es toda una historia, que le pagan muchísimo dinero, es el grupo Chanoy. ¿Y por qué pagárselo a uno de aquí? Exacto, que te va a hacer el mismo trabajo y con la misma calidad. Entonces se contrató una compañía y el ministro anunció de que los combustibles de la República Dominicana estaban de manera correcta cumpliendo su octanaje, tanto en la gasolina como en el contenido de azufre en el diésel. Es bueno diferenciar, porque he visto algunos comunicadores que dicen la gasolina y el azufre, entonces hacen un lío. Realmente es un poquito complicado a veces el tema, pero hay normas en República Dominicana, las últimas revisiones de las normas Nordon de los combustibles en el 2012, hay una segunda y una tercera revisión en el 2012 a través de SIDOCAL, que es el Sistema Dominicano de la Calidad, que es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, y de Indocal. Entonces, en esa norma establece cuál es el octanaje que deben tener los combustibles. En el caso de la gasolina premium, habla de 89 a 95, es el límite. Puede tener mínimo 89 y 95 en el modo ROM. Y no vamos a entrar en detalles ya mecánicos porque eso es muy técnico. Y en el caso de ese es el caso de la premium. En el caso de la regular es de 76 a 82, 84, algo así. Entonces, la forma correcta de medir el octanaje de los combustibles en el mundo, en la industria petrolera, es a través de un motor fijo de alta y bajas revoluciones, que existe en el país uno, que existe en la refinería dominicana de petróleo, Refidomsa. Es la forma correcta. Lo demás son alternativas que pueden dar una luz de que podría ser, que son a través del área de fluorescencia, un sinnúmero de cosas que se hace, pero que tienen muchas inespecificaciones en cuál se toma, en el envase que se toma. Inclusive el envase donde se hacen las pruebas para medir el octanaje son oscuros, con unas tapas presurizadas, la cual debe tener... O sea, tiene que cumplir con una serie norma. Por eso nosotros estamos pidiendo al ministerio, y vamos a pedir en estos días el estudio que se hizo, bajo qué equipo se hizo y bajo qué norma se hizo, no tan solo los resultados, porque entonces puede dar falso negativo o falso positivo. Entonces eso es muy importante. Yo entiendo que el consumidor debe saber cuál es la calidad en el país. El Ministerio de Industria y Comercio maneja 23,000 millones de pesos para su presupuesto, que es bastante, para que lamentablemente cuando revisamos el presupuesto vimos que a nivel de calidad en inversiones de gasto es cero, todo eso en gasto corriente, el 97% del presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio es para gasto corriente y solamente un 3%. Pero ganó un premio ahora. De la calidad, sí, un premio de la calidad. Creo se ha hecho un trabajo en muchas áreas, yo entiendo que sí, en el área de calidad también se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, pero el presupuesto de SIDOCAL o del sistema de la calidad son 47 millones y la nómina son 9 millones mensuales. Entonces, no sé cómo, me imagino que a través de los diferentes arbitrios o cuotas que cobra a través de los diferentes estudios de calidad que hace o de metraje. Básicamente ellos no miden calidad. Bueno, es bueno aclarar porque oí algo hablando que, ejemplo, Indocal no mide calidad en el caso de los combustibles, mide es volumen. Y lo hace cada 6 meses en las estaciones de servicio. A nosotros no nos miden la calidad lo hicieron a través de un estudio que tomaron unas 896 muestras desde diciembre 22 hasta agosto, creo que 16 de agosto de este año, y es donde el ministerio presenta el estudio. Polanco, al principio de la conversación ustedes nos decía
que ustedes decidieron como sector todos los jueves decirle a la opinión pública el precio que deberían tener los combustibles a partir del viernes, el que debería o bajar o subir, el precio que para ustedes dentro de su cálculo debería ser el real a nivel de mercado. ¿Esto no traería alguna consecuencia porque ustedes estarían adelantando al anuncio del gobierno? ¿No hay un acercamiento para equilibrar esta situación? Bueno, tuve información de parte del presidente Elías Pérez, la cual es que nos está riendo la nueva directiva a partir del 29 del mes pasado. Elías Pérez, detallista de larga data, y un nuevo consejo directivo. Y ya se había hecho en Anadega este tema debido a cuando no se está claro en el tema de los cambios de precio. Y Anadega lo hace en este momento porque han estado bajando. Entonces, Anadegas, dentro de su formación y su decreto de constitución, está como asesora del poder del Estado Dominicano en materia de combustible. No se ha tomado en cuenta, incluso en el 2012 se firmó una comisión mixta que no se dio ejecución por el ministro de aquel entonces, y que Anadega estará vigilante precisamente a ese tema de los precios y al cumplimiento de resoluciones que muchas veces son incumplidas, a este tema de la calidad. Por eso nosotros estamos solicitando en esta semana muchas informaciones como de los estudios, que, por ejemplo, el estudio Chanois, que oiga cuál era, por qué se contrató Chanois en el 2018. El Ministerio de Industria y Comercio, a la presión de los sectores de la cadena de comercialización de los combustibles, le pide al Banco Mundial, en julio al Banco Mundial le pide que le oriente con relación a un estudio para calcular el tema de los costos de importación de los combustibles y el margen de comercialización. Entonces, en diciembre contacta a la empresa Chanois, en diciembre de 2008, y en el 2019, en marzo básicamente, hacen el contrato, en la cual, oiga, ¿para qué? Para asistencia técnica del cálculo del precio de paridad de importación, que es lo que estamos pidiendo, más y de importación, y la cadena de comercialización. Aquí no hay técnico, aquí no sabemos calcular ninguno, tiene que venir una empresa. La empresa dijo, mire, los margen de los detallistas debe rondar 25 a 26 pesos. Es lo que tenemos entendido porque no tenemos nada escrito. Entonces le estamos pidiendo al ministerio en esta semana eso como libre acceso a la información. ¿Y no se lo han dado? Lo vamos a pedir. ¿Como entidad? Como entidad. Como entidad. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, ellos ni siquiera los estudios que mandan a hacer lo aplican. Entonces, ¿para qué lo mandan a hacer? ¿Para qué gastamos el dinero de todos nosotros? Entonces, ni ese estudio se aplicó, ni siquiera. Entonces, imagínese usted, tiene que venir uno de fuera a decirnos cuál es la metodología de cálculo de los márgenes de comercialización o del precio de paridad de importación, que lo queramos nosotros a través de una ley 112 hace 23 años. Pero Polanco, quizá lo estamos aplicando mal, tenemos muchos años aplicándolo mal, esa aplicación de los cálculos. Digo, bueno, yo, no sé. Ya, pero vino una empresa y no sabemos cómo fue el resultado de ese estudio. Que deberían manejarlo como sector. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho al Ministerio de Industria y Comercio? Mire, cuando usted publique los precios, usted tiene que decir el precio de paridad de importación, a cómo nos sale el producto, a qué están cobrando de los fletes, qué están cobrando el seguro marítimo, cuáles son los otros gastos, cuál es el costo de manejo, el gasto de administración de la ley, eso es fijo. Entonces, que nos digan todas esas variables para uno tener una... En resumen, ustedes están pidiendo una sincerización del precio. Una transparencia. Una transparencia del precio. Del cálculo del precio de paridad de importación, que es que influye sobre todas las otras, porque son variables fijas. Ahora mismo, la ley 112 es fija, pero se va indexando. Fíjate que eso es interesante. O sea, el gobierno, ese es a lo que le conviene, el Estado en su momento, el gobierno de turno. O sea, ustedes entienden que políticamente el gobierno maneja el tema de los combustibles. Mire, la ley 112, ¿usted sabe por qué se creó? Para quitar la discrecionalidad de los precios de los combustibles que eran manejadas al antojo del gobierno de turno. El diferencial de petróleo, ¿se acuerda cuando Balaguer? Que se usaba para pagar ¿qué? La deuda externa. Externa, que yo le digo externa, porque no sabemos qué tanto andamos, la ley va subiendo. La deuda externa. Y se creó la ley 112. Pero ¿qué ha sucedido? La ley 112 se maneja a discreción del gobierno de turno, dependiendo de las recaudaciones fiscales que se necesita y dependiendo de la presión social. Es que se maneja esa plata. Claro. Bueno, o sea que el espíritu de la ley fue
alterado. En ese sentido, durante todo el trayecto de la misma. Entonces ustedes también le estarían haciendo el llamado al Congreso a revisar esa ley. Claro. ¿Ustedes han hecho alguna propuesta para una revisión? Sí, nosotros hemos ido al Congreso, pero hay que estar bien claro cuando va a haber una modificación de una ley, porque muchas veces hay actores, que es lo que hemos dicho, que lo que se está moviendo en la actualidad es precisamente la proliferación o la consolidación de un mercado oligopólico en la República Dominicana basado en las grandes empresas de los grandes millonarios de este país, los cuales manejan el combustible de manera verticalizada, desde la importación, distribución, transporte y detalle, y hasta consumidores son. O sea, consumen tanto combustible hasta consumidores son de combustible. O sea, que está manejando su mercado oligopólico con toda esta accionar de fusiones de grandes empresas en compra de estaciones de servicio. Muchos de los detallistas del país han estado quebrando precisamente por márgenes irrisorios que no corresponde a los costos de operación que hoy actualmente. ¿Cuánto ustedes están ganando actualmente? ¿Cuánto? Mira, ahora mismo de manera porcentual de un 8.5%, dependiendo. Si el queroseno es un 6%, pero la tarjeta de crédito nada más es un 1.95 a 2.65. Hay una tarjeta por ahí que los detallistas tienen que ver, una tarjeta extranjera que cobra 4.5, eso es imposible. El dinero se está quedando en los bancos, solamente por tarjeta de crédito. El tema de la evaporación, 1.4%, aceptado precisamente por incluso la DGI. Pérdida por temperatura, que eso fue un fiasco que hicieron un engaño en el 2014, en donde la lucha del 95 al 2014 fue derogada con una resolución, la 201 del 2014, la derogaron el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces esto es un relajo, el tema de a veces del manejo de ministerio y resoluciones. La cambian del ministro de turno, la cambia cuando quiera. Pero entonces, Polanco, entonces es urgente la revisión para ustedes como sector y para la población del tema de la ley. Sí, pero antes de eso entendemos que es urgente la transparencia en los cálculos de precios de la República Dominicana ante todo, porque muchas veces quizás no del todo la ley, es precisamente la forma de aplicación de la ley como lo están haciendo y la transparencia de la misma lo que se requiere. Después de eso, entonces, revisemos el tema de la ley 112 para tal firme. Bueno, gracias, Rafael, asesor en materia de combustible y expresidente de Anadegas, por estar con nosotros, traernos un poquito de luz respecto a estas fórmulas que se aplican, que uno no maneja del todo y que son el secreto mejor guardado a nivel del cálculo que se hace para establecer los precios de los combustibles en la República Dominicana. A ustedes también, gracias por estar con nosotros, invitarles para que mañana, a partir de las 8, nuevamente estemos conectados a través de Digital 15, a las 8 de la mañana en esta revista Tele 15. Gracias, tengan buen día.